La media aritmética o promedio corresponde a la suma de todos los datos recopilados dividido en la cantidad total de datos recopilados. O sea, en el numerador tendríamos los datos o los valores de cada uno y en el denominador el total de datos recopilados, hasta n. Por esa misma razón, si tenemos valores repetidos, o sea, con una cierta frecuencia, lo que tenemos que hacer es amplificar ese valor por la cantidad de frecuencia, que es lo mismo que sería sumar cada uno de estos que recopilamos. Y después dividirlo por el total, que sería la suma de las frecuencias. Y en caso de datos agrupados, como estamos viendo abajo, usamos como valor la marca de clase del dato 1, del dato 2 y así hasta n veces y sumamos las frecuencias como parte del total de datos. La mediana corresponde al dato que está a la mitad, o sea, el 50% de una muestra que está ordenada. Es importante recalcar que justo está a la mitad de una muestra ordenada, o sea, de los valores de menores a mayores. Y para calcularlo, si la muestra es impar y queremos saber su posición, esto va a ser igual a la división de el total de datos n más 1 partido 2. En caso de ser par, su posición corresponde al total de datos partido 2 y al total de datos partido 2 más el siguiente. Y después con esto hacemos un promedio entre ambos. Porque esto nos entrega la posición, no el valor de la mediana. El valor de la mediana va a ser el dato que está en esa posición que calculamos. La moda corresponde al dato que más se repite, donde pueden haber infinita cantidad de modas. Pero si en una tabla, como estamos viendo, todas las frecuencias son iguales, decimos que no hay moda. Pueden haber dos modas, o sea, una muestra bimodal, así, o así, o incluso así, pero no pueden ser todas iguales. El rango corresponde a la resta entre los datos mayores y menores. O sea, en datos no agrupados, el rango va a ser igual a la resta entre el valor del dato más grande que haya y el menor. En tanto, si están agrupados en intervalos, va a corresponder al límite superior más grande que haya en los intervalos menos el menor. En esta tabla de 50 recién nacidos se muestra su peso. Y nos preguntan cuál de las afirmaciones son verdaderas. El primero dice, la mediana se encuentra en el segundo intervalo. Y como es un total par de datos, lo que tenemos que hacer es dividir el total partido 2, que eso es 25, y tomar el dato siguiente, que es el 26. Y entre ellos, como se tratan de datos agrupados en intervalos, no podemos calcular directamente el valor de la mediana, pero sí podemos saber dónde se encuentra o debería encontrarse. En este caso nos dicen que es el segundo intervalo, y eso debería ser correcto, porque si hacemos la frecuencia acumulada, vamos que esto es 5, esto es 28, esto es 40 y esto es 50. Entonces los datos 25 y 26 efectivamente se encuentran en el segundo intervalo. Y sabiendo qué valor toman los datos de la posición 25 y 26, podríamos obtener su promedio y así la mediana. La 2 dice, un 20% de los recién nacidos pesó 4 más kilos, o sea, tomamos solamente el último intervalo y efectivamente, porque 10 partido 50 por 100% es igual a 20%. Y nos dice el último, el intervalo modal es 3 a 3,4 y efectivamente porque es el que tiene mayor frecuencia. O sea, la letra E. Cabe recalcar, y este ejercicio está para eso, que cuando tenemos datos agrupados no podemos decir con certeza cuál es el dato más frecuente, o sea, el que tiene mayor moda, ni podemos hacer alusión explícitamente a la mediana con las fórmulas que vimos. Es por eso que siempre cuando ustedes estén trabajando con intervalos, ustedes pueden decir dónde debería encontrarse la mediana o dónde o cuál es el intervalo modal, porque no sabemos cómo se distribuyen los datos dentro de cada uno de estos intervalos. Y por eso se hace alusión al intervalo modal y no solamente a la moda. Porque puede ser que en el 3,0 hasta el 3,4 estén muy uniformemente distribuidos los 23 niños. Pero en el otro caso puede ser que en el siguiente intervalo todos los niños hayan empezado 3,9. Y en ese caso es posible que la moda, el dato más frecuente, no se encuentre en el intervalo modal, sino que en el siguiente. Por ello, es correcto mencionar y hablar de intervalo modal cuando estamos haciendo alusión a datos agrupados. Lo mismo pasa con la mediana. Decimos que se debería encontrar en el segundo intervalo, pero no sabemos su valor porque no sabemos cómo se distribuyen los datos dentro de este intervalo.